En esta lección nos centraremos en cómo crear rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por echo. Comenzaremos definiendo rutas estáticas y luego avanzaremos hacia rutas más dinámicas que acepten parámetros. Además, aprenderemos a modularizar el manejo de rutas en un archivo independiente para mantener nuestro código organizado y escalable. Vamos a comenzar definiendo rutas estáticas en el fichero main.go utilizando las funciones de enrutamiento de echo. Esto establecerá el flujo básico de nuestra aplicación y nos permitirá responder a las solicitudes HTTP de manera simple. Avanzaremos hacia la definición de rutas dinámicas que acepten parámetros en la URL. Aprenderemos a extraer estos parámetros y utilizarlos en nuestros controladores para generar respuestas personalizadas basadas en la entrada del usuario. Además, para mejorar la organización y mantenibilidad de nuestro código, moveremos el manejo de rutas a este fichero separado, routes.go. Esto nos permitirá tener un mejor control sobre nuestras rutas y va a facilitar la expansión de nuestra aplicación en el futuro. Así que nada, vamos a ello. Bien, nos ubicamos especialmente en main.go, que sería este fichero. Voy a bajar un poco la terminal para que no nos haga mucho espacio. Así que en este fichero vamos a definir rutas y controladores utilizando las funciones proporcionadas por echo. Para ello entonces encontramos dos rutas, que sería esta primera y luego esta segunda. Bien, vamos a crear una tercera ruta, más que nada para aplicar parámetros en la misma. Para ello entonces podemos duplicar lo que ya existe acá y simplemente dentro de saludo también decirle barra y aquí que se envíe un nombre. Y entonces vamos a poder capturar lo que viene siendo este valor que se va a pasar por medio de la URL. Creamos una variable y le indicamos que queremos capturar el parámetro que se está pasando. En este caso es nombre. Bien, como nombre de momento no la estamos usando, por eso aparece esta advertencia. Por lo cual ahora vamos a hacer un return desde acá, donde le vamos a indicar de que va a ser OK, un código de estado 200, y luego acá vamos a indicarle hola, y acá le voy a poner el nombre y voy a concatenar por medio del más nombre más, cierro por acá también las comillas y listo. Guardo. Si este servidor lo ejecuto mediante el go-round main.go, hago enter y entonces permito, dice que comienza a correr en el 8080. Si me voy al navegador y reviso, podemos observar de que en principio en la raíz no vamos a encontrar mucho más. Dice que acá en las pruebas que estamos haciendo se han lanzado las consultas, que en este caso las consultas han sido dos. Una con la URI donde he colocado un string medio raro y la otra es la raíz en la que actualmente me encuentro. La primera ha sido 404 porque no he encontrado ninguna ruta parecida a esta y la segunda sí la he encontrado, por lo cual me dice 200. Pero la primera es esta, que aplica un JSON. Es el JSON que encontramos por acá. Bien, para poder ir a saludo, el que acabamos de configurar, entonces escribimos saludo, barra, y aquí podemos colocar un nombre. Coloco Gerson, digo enter. En este caso me indica hola Gerson. ¿Por qué? Porque ha capturado lo que se le ha pasado después de la barra. Y esto se ingresó en una variable llamada nombre. Y luego nombre se concatena con el string que se retorna desde el servidor, que dice hola nombre, que es el dato que se ha agregado, que en este caso es Gerson. Bien, antes también pudimos haber utilizado una herramienta llamada Thunder Client, donde podemos hacer nuestras consultas. Para ello entonces, si vamos acá a las extensiones, a buscar Thunder Client, en Thunder Client le voy a dar donde dice New Request, lo voy a colocar esto acá a la derecha y desde acá puedo hacer mis solicitudes. Por ende, le digo aquí el puerto 80 y dice que me retorna un JSON de esta manera.
Y si me voy a saludo y le digo Gerson, entonces me dice hola Gerson, lo cual significa que esto está funcionando correctamente. Bien, ahora vamos a separar lo que son las rutas del main.go, porque como pueden observar, luego en un proyecto, este proyecto va siendo cada vez más escalable, por lo cual se va llenando de código, por lo cual es una mala práctica utilizar el main para contener todo el código. Entonces, para trabajar de forma modular y una forma más organizada, vamos a llevarnos parte de nuestro código, que en este caso serían nuestras rutas. Bien, vamos a route y en route vamos a comenzar a escribir que el paquete, por supuesto, es route, de esta manera. Y luego hacemos algunos imports que vamos a necesitar, que en este caso vamos a necesitar net http y también lo que viene siendo nuestro echo. Para ello entonces lamstack echo versión 4. Listo, lo tenemos por ahí. Bien, vamos a definir una función que en este caso va a ser un setup routes, donde se le va a pasar un parámetro que en este caso viene siendo nuestra referencia de echo, donde se van a recibir todas las rutas. Para ello entonces vamos a proceder a colocar nuestras rutas, que serían todas estas, que en este caso van por get, pero perfectamente podemos modificarlos para que estas vayan por post o por algún otro método. Bien, las colocamos por acá y entonces ahora sí ya están funcionales lo que son nuestras imports. Bien, en este caso particular, ahora necesitamos llamar lo que es esta función setupRoute, porque si no, no estarán dispuestas en ninguna parte. Si se fijan en el main, ya no necesitamos net http. ¿Por qué? Porque ya no estamos levantando ninguna ruta en ese sentido. Entonces, como ya no estamos usando ninguna ruta, ahora para poder llegar a aquellas rutas nosotros necesitamos hacer la llamada o hacer la importación de lo que viene siendo el paquete route. Para hacer eso será tan sencillo como hacer un echo, que sería nuestro módulo, e indicarle route. Como en este momento no está siendo utilizado, entonces no lo usa. Básicamente me indica de que dice que importado y no usado. Entonces para usarlo sería simplemente colocar acá un route punto. Si observan, ahora este ya fue a buscar dentro del paquete route y acaba de encontrar una función llamada setupRoute. Bien, a esta función recordemos que está recibiendo acá un argumento. Ese mismo argumento nosotros también se lo vamos a pasar, que sería e. Le pasamos e, guardamos y entonces ahora sí cancelamos el servidor que tenemos actualmente, levantamos uno nuevo, permitimos, y si probamos en nuestro navegador, se fijan de que las consultas están llegando correctamente. Vamos a Thunder Client, también está funcionando. ¿Qué significa esto? De que ya tenemos más liberado lo que es nuestro main.go. Así que vamos a proceder a subir estos cambios. Git add e indicamos crear rutas y manejar peticiones. Subo estos cambios y entonces me cercioro de que estos cambios hayan llegado. Actualizo y en efecto aquí tenemos nuestra última confirmación. Genial. En este sentido, hemos aprendido cómo crear rutas y manejar peticiones utilizando Echo en Go, desde rutas estáticas hasta rutas dinámicas que aceptan parámetros, como por ejemplo el saludo, donde se le pasa un valor y luego jugamos con este valor. Además, hemos explorado diferentes aspectos del enrutamiento web. Además, hemos modularizado el manejo de rutas para mejorar la organización de nuestro código y facilitar futuras expansiones de la aplicación. Con estos conocimientos, estamos preparados para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Echo.